Gracias a mi hermano Franco. Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Y aprovechando en esa posición que se encuentran, quiero invitarlos que abran sus Sagradas Escrituras. Y ya mi hermano pues mencionaba, ¿verdad?, el título de este tema. Y vamos a abrir nuestra escritura en el libro de las Revelaciones, en su capítulo 12, y vamos a darle lectura a solamente dos versos, que es el 1 y el verso 2. Libro de las Revelaciones. ¿Sí saben qué libro es? Apocalipsis, que quiere decir revelaciones. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y verso 2. Solamente vamos a tratar una porción de esta profecía, que es muy extensa, pero solamente vamos a tocar esos dos versos porque me quedé en deuda con ustedes. Hablábamos del pueblo de Israel y de la iglesia de Dios. Todos juntos vamos a darle lectura, y dice la palabra de nuestro Dios así: una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. Hace unas semanas atrás hablábamos de el pueblo de Israel, y decíamos que hablar del pueblo de Israel no es hablar de un pueblo cualquiera, sino de un pueblo que Dios le llama el escogido, el elegido. Y dice que al pueblo de Israel nuestro Dios lo cuidó como la niña de sus ojos. Quien tocaba al pueblo de Israel era como pasarle a traer el ojo a nuestro Dios. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros cuando nos entra una basurita en el ojo? Feo, ¿verdad? Pues dice nuestro Dios, quien le hacía daño, quien tocaba a ese pueblo, le tocaba la niña de su ojo. Y miramos entonces, voy a pedirle a mis hermanitos que vayan pasando en la proyección. Mirábamos entonces cómo fue que surgió el pueblo de Israel. Y decíamos que íbamos a hablar un poco de historia y geografía. De historia porque tenemos que saber de dónde parte lo que vamos a hablar. Y es importante porque entonces tenemos que darnos cuenta para ver dónde estamos nosotros sentados, dónde estamos nosotros fundados, nuestra enseñanza, dónde están sus cimientos. Y entonces mirábamos que la siguiente, que en el año ¿de qué? Dijimos, ¿cuándo fue llamado a este hombre que se encontraba por allá, por Mesopotamia, por Babilonia? ¿En qué año dijimos que lo llamó? ¿Se recuerdan del tema pasado? Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas en el capítulo 3, dice que el contrato que hizo Dios, o sea, el compromiso que hizo Dios, la promesa que hizo Dios a este hombre, y que 430 años pasaron donde se escribe un libro con todas las leyes, no abroga esa promesa. Así que, ¿en qué año sería entonces si Pablo está hablando que en el año de 1491 se escribió ese libro de las leyes, se escribieron las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y era el año de 1491, 430 años atrás? ¿A dónde llegaríamos?
Estamos hablando antes de la era común, antes de Cristo. Era el año de 1921, antes de Cristo, cuando Dios le hace el llamado a Abraham para que salga de esa tierra, porque le hizo una promesa y le dijo que por causa de él serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que no tuvo su cumplimiento hasta casi 3000 años después. La siguiente diapositiva, mis hermanitos, donde vemos la trayectoria de Abraham, que sale de aquella tierra. Así que entonces decimos que hablar del pueblo de Israel, y es porque decíamos que a través de las redes sociales, con lo que está pasando en el Medio Oriente, en esta guerra que hay entre estas poblaciones como Israel con Hamás, muchos comentamos sin tener la información correcta, sin saber qué es lo que nos puede acontecer, porque en esa misma promesa que Dios le hace a este hombre, que se le conoce como el amigo de Dios, como el padre de la fe, le hizo una promesa y le dijo: el que te bendiciere, yo lo bendeciré, pero el que te maldijere, yo lo maldeciré. Palabras de nuestro Dios. Por eso es que hablar mal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y no conociendo, nos vamos a acarrear un problema, no con el pueblo de Israel, sino con nuestro Dios. Y así comentábamos que desde aquella tierra Dios le hizo el llamado, llegó a esa tierra que Dios le promete no dársela a él, sino a su descendencia. ¿Y quién iba a ser esa descendencia? Bueno, pues más tarde vimos que Dios tiene, Abraham tiene hijos. Uno se llamó Isaac y luego tuvo a Jacob, y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y de este personaje nacen 12 hijos, y estos son las 12 tribus de Israel que poblaron aquella tierra que Dios le había prometido a sus padres que la daría, y que 430 años después los trae ahí y les dice: esta es la heredad que yo les prometí a sus padres. Pero en la siguiente diapositiva mirábamos que cuando ellos entraron a aquella tierra se les repartió a 11 hijos solamente, porque el otro, recordemos que es el que iba a ministrar en el sacerdocio, la tribu de Leví. Pues ellos, dice que en este tiempo que estuvieron en esa tierra, se le llamó la época de gloria, en el tiempo del rey Salomón. El rey David no pudo conquistar todo lo que Dios le había prometido a Abraham, que esa tierra sería de su descendencia, pero sí lo hizo el rey Salomón. Todo lo que ven de un color opaquito, como gris, fue lo que abarcó el imperio de Israel. O sea, era una potencia. ¿Cómo es que después de muchos años vino a ser un pueblo esparcido, un pueblo que anda hasta el día de hoy, muchos de ellos vagando por diferentes países del mundo? Porque perdieron todo. ¿Por qué fue que lo perdieron? Y ya mi hermano Nati en su tema exponía las cosas que podemos nosotros estar haciendo que a Dios no le agradan y que nos van a traer consecuencias. Bueno, pues ellos hicieron algo que a Dios no le agradó, faltó el temor de Dios en ellos, y por eso sucede que en el año 70 la ciudad de Jerusalén, su templo, sus murallas, todo fue saqueado, todo fue quemado por aquel emperador Tito Vespasiano. Y desde ahí el pueblo de Israel se fue. Por eso hay un dicho que dice la gente, cuando anda
alguien por ahí, dicen, hasta pareces un judío errante, porque hasta el día de hoy muchos de ellos andan en diferentes países, no han regresado todavía a su tierra. Y comentábamos todo esto, pero hoy vamos entonces a conocer la segunda parte, que es la iglesia de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo era el pueblo de Dios. No se le conocía como la iglesia de Dios, se le conocía como la congregación de Jehová. Ese pueblo, en su trayectoria, en el paso del tiempo, como no pudo cumplir todo lo que Dios le había ordenado y se empezaron a desviar, fue necesario pues que Dios llevara a cabo ese plan de redención y en ello viniera también incluida esa promesa que Dios le hizo a Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis, en el año de 1921. Hasta este tiempo que se llevaría a cabo esto, se cumpliría también esa promesa. Así que entonces, regresando a nuestra lectura base de Apocalipsis capítulo 12, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que estamos estudiando que a Juan se le apareció en esa revelación? Y mis hermanitos, si pueden poner la última diapositiva otra vez, ¿qué es lo que estaba mirando Juan en esa visión? Una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. ¿Y qué será eso? Muchos, cuando se quieren meter a este libro de las revelaciones de Apocalipsis, muchos se pierden porque es como una selva que nunca se ha explorado y que cuando se empiezan a meter, entre más quieren conocer, más se profundizan y se pierden. Esta es una profecía, pero solamente vamos a explicar los dos primeros versos. Aquí dice que una señal se le apareció en esa visión a Juan, estando él en la isla de Patmos, por allá por el año 96, ya de la era común. Y dice que en esa visión se le apareció una mujer. ¿Por qué una mujer? Estábamos hablando del pueblo de Israel. Estábamos hablando de la congregación de Jehová. Y que de ese pueblo que Dios escogió como un pueblo singular, vendría a nacer la iglesia de Dios. En estos versos vemos al pueblo de Israel, o vemos a la iglesia del antiguo pacto y del nuevo pacto, o sea, en sus dos fases. Esta mujer no es nada más y nada menos que el mismo pueblo de Israel. Ese sol, o vamos a ver primero por qué le llama mujer, o por qué Dios se le aparece o le muestra esta señal a Juan como una mujer. Dice en el libro de los Cantares de Salomón, en el capítulo 6, Cantares de Salomón, capítulo 6, verso 10, página 707, ya que este libro lo tocamos muy poco, atrás de Isaías. Dice Cantares capítulo 6, verso 10: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta que se muestra, dice, como el alba? En el verso 9 dice: mas una de la paloma mía, la perfecta mía, única,
es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronle las doncellas y se llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron, como una doncella también, como una paloma. Dice Jeremías, capítulo 6, verso 2. Estamos viendo a esta señal que le aparece a Juan, que es una revelación y que es una mujer. Dice el capítulo 6 de Jeremías, verso 2: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. No vamos a ir a otros versos, pero Dios al pueblo de Israel dice que Él fue, Dios para el pueblo de Israel fue como un esposo, fue como un marido que cuidó de ellos. Pero no vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento se le conocía como la iglesia de Dios, sino como se le comparaba como a una mujer. Y dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 7, en el verso 37 y verso 38, dice así. Hechos capítulo 7, verso 37 y 38. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es el que estuvo en la congregación, en el desierto con el ángel que le hablaba, en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las tablas de vida para darnos. Este es, hablando de Moisés, el que estuvo en ese grupo, en ese pueblo, que se le conoció, o se le conocía como la congregación de Jehová. A esta visión que está viendo el apóstol Juan es precisamente en su primera fase a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel. ¿Y por qué vestida del sol? Dice que venía con un resplandor, y hay personas que cuando no tienen el conocimiento de nuestro Dios, pues inmediatamente se imaginan, ¿no? Pues una mujer vestida con un resplandor del sol y la luna debajo de sus pies. Y si mis hermanitos muestran la imagen otra vez, ¿a quién más se está refiriendo? Y todos decíamos, no, pues a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Reina de México, los que estábamos en ese movimiento de que creíamos de esa forma, pues a ella. Pero no se está refiriendo a ella, sino que es al mismísimo pueblo de Israel representado en esta mujer, pero dice que venía con un resplandor como vestida del sol. Dice en el libro de los Salmos, en su capítulo 84, verso 11. Libro de los Salmos, capítulo 84, verso 11. Decíamos que Dios venía trayendo al pueblo de Israel. Miramos aquel pasaje de el libro de los Salmos del verso 80, del capítulo 80, cuando dice que lo saca de Israel como una plantita, lo siembra en esa tierra prometida, y dice que creció y sus ramas llegaron hasta los rincones de la tierra. O sea, fue un pueblo esplendoroso, y era nuestro Dios el que los traía. Siempre su ángel dice que los traía guardándolos, cuidándolos.
Y ese era nuestro Dios. Ese es el resplandor que el apóstol Juan está mirando en esta visión. Y dice el verso 11 del capítulo 84 del libro de los Salmos: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que en él, integridad andan, Dios era ese escudo, Dios era ese sol. Por eso Juan estaba mirando a esa mujer vestida del sol. Pero ¿por qué la luna? Si vamos otra vez a la lectura base, y dice: y la luna debajo de sus pies. Y la luna debajo de sus pies. ¿Por qué la luna debajo de sus pies? Cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 7, en el capítulo 4, Dios le dice al pueblo de Israel: y cuando entrares a aquella tierra y mirares lo que la gente está haciendo, y mirares los astros del cielo, cuando mirares la luna, el sol y la luna, las estrellas, no te vayas a incitar y vayas a quererlos adorar, porque Dios los puso por señal de todos los pueblos o de todos los tiempos. Pero aquí dice: la luna debajo de sus pies. ¿Qué función tiene la luna? Alumbra en la noche. El sol alumbra de día. Por eso dice: y venía vestida del sol. Esa cobertura que traía esta mujer era nuestro Dios. Pero dice que venía la luna debajo de sus pies. Esa luna no es nada menos que las leyes en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel se venía legislando. Y que llegaría a un punto, como dijo Pablo en Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, venido el cumplimiento de cada cosa que hemos estado nosotros viendo a través de todos los estudios, ese tabernáculo, esa mesa, ese pan de la proposición, ese candelabro, esas lámparas, todos traían un propósito. Por eso Pablo dice: y venido el cumplimiento del tiempo. La luna debajo de sus pies quiere decir que esas leyes con las que se le legislaba a Israel, llegaría un momento que sufrirían una transición. Y por eso lo dice ya mismo Pablo en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10. Hebreos, en su capítulo 10, verso 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. A eso venía representando esa luna debajo de sus pies, de esta mujer, vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Pero ¿qué dice más el verso? El verso 1 que estábamos leyendo de Apocalipsis 12. Y una corona de 12 estrellas. Y una corona de 12 estrellas. ¿Qué representaban esas 12 estrellas? En su primera fase representaban los 12 patriarcas, las 12 tribus, los 12 príncipes de Israel, que eran los que venían, que Dios había puesto por príncipes en cada una de las tribus del pueblo de Dios. Y a eso es lo que está representando entonces esa corona con 12 estrellas.
En Hebreos capítulo 9, no, en el mismo capítulo 10, perdón, pero ahora el verso 9, era necesario pues que por la desobediencia, por faltar el temor de Dios en este pueblo, Dios tenía que traer a funcionar ese plan redentor de salvación para los que le quisieran obedecer. Así que dice el verso 9 del capítulo 10 de Hebreos: entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, su voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Ahora pasamos al verso 2. Ya vimos que esta mujer simboliza a la iglesia del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, que aunque no se le conoció como la iglesia de Dios, se le conoció como la congregación de Jehová, el pueblo santo, pero que también la comparó con una doncella, con una mujer, con una virgen. Pero dice en el verso 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto. Estando encinta, clamaba con dolores porque iba a dar a luz, porque iba a concebir. Y no se está refiriendo literalmente a lo que también pasó, que sucedió, que en ese tiempo hubo una doncella del pueblo de Israel que se llamó María, y que Dios la usó como un vaso para que de él viniera el Salvador del mundo. Aquí está hablando de esa mujer vestida del sol que viene encinta y que trae dolores de parto, va a dar a luz. De ese pueblo de Israel ahora van a ser a lo que hoy nosotros conocemos la iglesia de Dios. Venía el apóstol Juan, se le está mostrando de qué forma va a surgir la iglesia de Dios. Va a surgir la iglesia a la cual hoy nosotros conocemos. Por eso dice que venía encinta y con dolores de parto, iba a dar a luz. Dice Jeremías en su capítulo, solamente para ver que todo esto ya estaba profetizado por los profetas, en el capítulo 31, verso 15 del libro de Jeremías, y que muchos del pueblo de Israel no pudieron entender, solamente a quienes Dios les revelaba, como miramos a los profetas, como a Isaías, a Daniel, a Jeremías, y a varios de ellos que sí se les mostró lo que iba a acontecer en un futuro. Así que dice Jeremías en el capítulo 31, verso 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Rachel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Voz de clamor del pueblo de Israel, de ese pueblo, de esa iglesia que estaba ya dando sus últimos días para que diera luz y de ella naciera a lo que hoy conocemos la iglesia de Dios. Por eso Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta, dice así, primera de Pedro, capítulo 1, del verso 8 al verso 12, y dice así, al cual no habiendo visto le amáis,
en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente, buscando, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Los profetas querían saber, dice, que en qué tiempo, en qué punto vendrían a surgir estas cosas, vendría a suceder todo esto. Y dice que escudriñando las Escrituras, como los profetas habían profetizado acerca de la venida del Salvador, del Mesías, y también de las aflicciones. Por eso dice, y venía con dolores de parto. Una mujer cuando va a dar a luz, cuando empiezan las contracciones, hay unas que dan a luz en unas 6 horas, hay otras que duran hasta 2 días. Y cuando les vienen esas contracciones, si les preguntamos a nuestras hermanas cómo se siente, luego nos dicen, si tú fueras mujer ya te hubieras muerto, porque no aguantamos los hombres nada. Y dice que esta mujer venía con esas contracciones de dar a luz, iba a dar a luz a la iglesia de Dios, a la que surgiría, y las aflicciones que vendrían a pasar por ellos. Por eso, desde que ya se acerca el nacimiento del Señor Jesús, vemos cómo empieza el movimiento. Herodes manda matar a todos los niños, empieza a sufrir la iglesia. Ya cuando vemos ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cómo es perseguida, cómo mueren los apóstoles decapitados. Pedro, cuando fue llevado a Roma y iba a ser sacrificado, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, a mí crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así fue muerto, con dolores de parto. Era para que viniera a surgir la iglesia de Dios, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Malaquías en su capítulo 4, en su verso 2, dice así. Malaquías capítulo 4, verso 2, si en su primera fase esta mujer venía vestida del sol y que representa a nuestro Dios, al Padre, aquí dice que a esta iglesia que va a nacer, que es la iglesia de Dios, dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nacerá el sol de justicia. Jesús, el Mesías, Yeshua, era el que vendría ahora a surgir, a dirigir la iglesia, y dice que Él va a traer o va a venir a juzgarnos con justicia. Porque si antes, en el tiempo pasado, bajo el antiguo pacto, bajo el ministerio con el cual esa luna que representaban las leyes que legislaban al pueblo de Israel y que eran muchas en formas rituales, si alguien quebrantaba un mandamiento, tenía que ser muerto. Y como prueba bien que
que nos recordamos mucho es aquel que se encuentra el día sábado cortando leña. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Inmediatamente cuando Moisés consulta a Dios y Dios le dice que muera irremisiblemente, que sea apedreado por todo el pueblo. Y ahora nosotros no llegamos el día sábado y no nos matan, no nos apedrean, porque a aquel se le conoció como el ministerio de muerte. Este es el ministerio del Espíritu. A hoy ya no nos toca a nosotros. Jesús vino a juzgar con justo juicio, viene a juzgar con justo juicio. Pero eso no quiere decir que esté bien, que no vengamos el día del Señor. Eso está mal porque nos va a traer consecuencias, así como al pueblo de Israel le trajo consecuencias. Y cuando leemos allá en Jeremías 31, 31 y 32, dice que como ellos invalidaron su pacto, o sea, el compromiso que hizo Dios con ellos, y no guardaron sus leyes, Dios dice, pues yo también mudaré y haré un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es donde vamos a entrar nosotros. Aquí todavía nosotros no entramos, los que hoy estamos acá, en el nacimiento de esta iglesia de Dios. Todavía no estamos nosotros. ¿Quiénes son los que están? Dice Romanos capítulo 11, verso 7. Dice así, hablando del pueblo de Israel que estamos hablando, que Dios se lo está revelando a Juan como una mujer. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado? Hace la pregunta Pablo, porque muchos hoy en día dicen que el pueblo de Israel, Dios lo ha abandonado, que al pueblo de Israel Dios ya no es su pueblo. Por eso Pablo en el capítulo 11 de Romanos, verso 1, hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Fueron endurecidos de corazón. En otras palabras, fueron vendados de sus ojos espirituales. Muchos de los judíos hoy en día tienen esa venda para que no puedan aceptar a Cristo como el Mesías, para que no puedan ver con esos ojos espirituales. Pero no quiere decir que Dios los ha abandonado. No, Dios los tiene así porque trae una promesa que le hizo a Abraham, cuando le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso en Gálatas capítulo 3 dice así, Gálatas capítulo 3, verso 8, dice, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, dice que Dios ya tenía en su plan redentor de salvación, porque Pablo a los romanos le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ya tenía un propósito, pero muchos de los judíos no lo pudieron entender. Así que dice, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero antes tenía que cumplirse lo que dijo Pablo aquí, en el verso 7 de Romanos 11. No todos aceptaron a Jesús,
Pero dice que un grupo que se le conoce, dice, más la elección, ese sí lo ha alcanzado. Por eso cuando vino Jesús, cuando aparece Jesús, en el año 26 y comienza su ministerio, empieza la predicación y Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no todos. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí comienza la iglesia de Dios. Así como vemos que ese sol de justicia vendría a cubrir una vez más a esa mujer en su segunda fase, que es la iglesia, la que conocemos. Jesús, ya uno de los textos que tocaba mi hermana Tere en la mañana, San Juan 8:12, él decía, yo soy la luz que resplandece, yo soy la luz del mundo. Él es ese resplandor, esa luz que viene a iluminar, que viene a dar ese resplandor a la iglesia de Dios. Pero vamos a irnos más rápido. Dice que la elección sí lo ha alcanzado. ¿Quién es la elección? Los 144,000. Pero dice que la mujer traía una corona con 12 estrellas. En su segunda fase son los 12 apóstoles. Son las simientes, los pilares que están sustentando la iglesia de Dios. Los 12 apóstoles. Por eso Pablo fue bien claro cuando dijo en Efesios capítulo 2, en el verso, dice, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos son los pilares de la iglesia, ellos son los primeros que Jesús evangelizó, los primeros que creyeron en Jesús, judíos, y luego los 70. Y en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 4, ya aquí Juan ve el número y dice, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de las tribus de los hijos de Israel. Puro judío, puro israelita. No había gentiles ahí. Por eso cuando alguien nos dice, es que nosotros somos la organización de Jehová, somos los testigos de Jehová, y nosotros pertenecemos a esa elección de los 144,000, pero cuando le decimos, ¿y de qué tribu eres? Porque aquí lo dice bien claro, que eran 12,000 de cada tribu. ¿De cuál tribu eres? Y pues es mentira. Aquí vemos que la elección sí lo alcanzó, y son los 144,000, la iglesia de Dios que se viene a componer en el principio. Y luego dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1, y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Pero cuando en el capítulo 7, en el verso 9, Dios le muestra también a Juan, a nosotros. Dice en el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, después de estas cosas, después de que ya miró el número de los señalados, de las primicias de la iglesia de Dios, dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y palmas en sus manos. Ahí estábamos nosotros. Ahí tenemos también entrada nosotros. ¿Por qué ahora nosotros le celebramos culto al Dios de Israel? Alguien podría decir por qué. ¿Cómo es que nosotros entramos? ¿Cómo es que ahora pertenecemos a la iglesia de Dios? Ay, mi hermano Franco, ¿cómo lo hicimos para poder haber entrado y pertenecer ahora a la iglesia de Dios? Porque hemos sido adoptados por esa sangre preciosa de Jesús. Exacto. Nos tuvo que adoptar un judío, y ese judío es nuestro Señor Jesucristo, pero que también a los que Él, con los que fundó la iglesia, les dio la potestad de adoptarnos. Por eso en Romanos 9:4 dice que de los cuales, que son israelitas, de los cuales es la adopción, el culto, las promesas, la data de la ley, todo lo que nosotros hacemos es de ellos. Pero como nos adoptaron y ahora su constitución, que es esta, la Biblia, aquí vienen las leyes que Dios ordena que si las hacemos, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, verso 19, dice que haciendo esto, ahora sí ya no somos extranjeros, sino advenedizos y juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y por el tiempo, mis hermanos, falta todavía explicar cómo exactamente entramos nosotros ahí, los gentiles. Ahí ya vimos que fuimos ya adoptados, cómo nació la iglesia que hoy conocemos, de este pueblo que hoy está en guerra, que está pasando también por situaciones difíciles, y que de ahí salió la iglesia. Pero ellos, aunque tienen una venda en sus ojos, no dejan de ser los amados de Dios. Y que en un momento vamos a terminar con Romanos capítulo 11, y vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos para que no carezcamos de esta información. Romanos capítulo 11, verso 25 y 26. Todos juntos vamos a dar lectura y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Amén. Esto, mis hermanos, no debe de carecer en nosotros, que ese pueblo, que siendo el elegido de Dios, y que un día Dios le va a quitar el velo de sus ojos, y entonces van a recibir al Mesías, a Jesús nuestro Salvador. Pero para ese tiempo se cerró la puerta para los gentiles. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.